Quiero conocer a Jesús. Voy a pedirle que abra su Biblia, le voy a platicar, vamos a comentar una parte de la Escritura que está aquí y que a mí en lo personal me ha bendecido. Estamos hablando de segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en donde para mí esta parte, bueno, como muchas, pero se me hace tan importante esto que habla acerca de nuestra vida en Dios, en Cristo, porque hay cristianos que aunque son salvos, pueden estar viviendo bajo maldición. Y aquí nada más hay de dos, porque es así. O lo que dice la Biblia es verdad, o no es verdad. Punto. Nada más hay dos cosas. O es verdad, o no es verdad. O se va a cumplir, o no se va a cumplir. Pero como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que dijo lo hará, y lo que habló lo ejecutará. Porque así es, ¿verdad? Y pasarán las modas, y pasará la gente, y pasarán muchas cosas, y no podemos tener la atención en las cosas de la tierra, porque la Biblia dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las de la tierra, porque las de la tierra son temporales. Ahora, ¿son importantes? Sí, pero no son más importantes que lo eterno, porque las cosas de arriba son eternas. Entonces yo le digo a la gente de mi cumbre, a la gente cuando hablo con ellos, todo en la tierra, todo es temporal. Todas las cosas de la tierra son temporales. Usted puede tener un coche nuevo, el último vehículo, y al rato va a ser ya una carcacha, porque así pasa. A veces yo veo vehículos viejones, ya muy maltratados, de muchos años, y he hecho comentario a veces con mi esposo, mis hijos o con alguien más. Le digo, mira, ves ese carro que de alguna manera a lo mejor ya nadie lo quiere. Un día fue un coche que arrebató miradas, un día fue un coche de moda, un día fue un coche que todos querían, ¿verdad? Es como el Jetta que todos tenían uno en la cabeza, ¿sí? Y así es, pero así pasa en la vida. Y todo en esta tierra es temporal. Todo en esta tierra, nuestros títulos, logros. El día que te vayas no te vas a llevar ni tú ni yo ni nadie nada de esta tierra, porque la Biblia dice que nada trajimos y sin duda nada nos llevaremos en esta tierra. Aún las situaciones que más apreciamos, que más amamos, que son las más importantes de esta tierra, como lo es nuestro matrimonio o son nuestros hijos, también es temporal. Todo es temporal porque dice la Escritura, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Ese es el principio, ¿verdad? Cuando uno de los dos en algún momento, en algún lugar y de alguna forma, pues acaba su estancia en la tierra, y el otro, dice la Escritura, bueno, pues queda libre y ya pudiese casar con quien él quiera. Si estamos aquí y no lo hace mal, no está mal, porque es parte. Nuestros hijos ahí están, no son eternos, en la vida natural crecen, se desarrollan, buscan su vida, encuentran a su cónyuge, y nos guste o no nos guste. Ayer yo lo dije a los matrimonios, mis hijas, tengo 2 hijas, ellas van y tienen que amar más a sus esposos que a nosotros mismos como padres. Y mi hijo varón amará más a su esposa que a nosotros como padres, nos guste o no nos guste, porque así es. Nada de que primero tuviste madre, nada de que rollos, ¿verdad? Así es, porque tiene que ser, y tampoco son eternos, algún día también se irán, y tenemos que no perder la perspectiva de la Biblia, de la palabra de Dios, porque muchas veces la gente piensa que el cristianismo es para vivir bien en esta tierra, y sí tiene una parte, pero no es la parte más importante, amado. No pierda el objetivo principal de la Biblia. Yo a veces he preguntado a gente, y soy muy dado a eso, sobre todo cuando platico con personas que ya son cristianas, y les digo, ¿tú sabes cuál es la razón del cristianismo? ¿Por qué es tan importante el cristianismo en la vida de las personas? Y la mayoría, podría yo decirte que un 70% de la gente me habla acerca de que es importante para vivir bien, para tener una buena familia, para poder prosperar, ¿verdad? Para tener éxito, etcétera, etcétera. Y sí y no. Sí es parte de eso, pero no es lo más importante. Porque en realidad la vida en Cristo tiene que ver más con la muerte que con la vida. Tiene más con la situación de prepararnos
para partir, porque no vamos a permanecer eternamente en esta tierra. Y nos vamos a ir desgastando, como dice la palabra, poco a poco. Ya no es lo mismo, por ejemplo, imagínense su servidor. Yo ahorita tengo 58 años. Yo conocí a Cristo a los 22 años de edad. Entonces, hace 36 años conocí al Señor. Ajá. Entonces, imagínense, quíteme 36 años. Quítele a Pepe 36 años. Quítese usted los que ya pasaron de eso. 36 años. No, pues que hay muchos muchachos, ni en cuenta, ¿no? Pero a lo que voy es a eso, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos que comprender que sí es parte el estar bien. Voy a hablar un poco de eso, pero esta escritura nos da la clave, voy a decirlo así, para poder asegurar nuestra eternidad. Y aunque ya la tenemos en Cristo, aunque ya Cristo ha hecho lo que tenía que hacer, usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Sí? O sea, tenemos que comprender que el cristianismo es responsabilidad, que el cristianismo es preparación, que el cristianismo es madurez, que el cristianismo es entendimiento, que el cristianismo es fruto, que el cristianismo son resultados. O sea, esa es la vida en Dios. Entonces no pierda la perspectiva, no pierda el objetivo. Realmente usted y yo nos estamos preparando para partir. Esa es la realidad. Porque ni usted ni yo ni nadie sabemos cuándo nos vamos a ir de esta tierra. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Antier estuvimos en el funeral de un amigo pastor. Que no sé si él llegó a venir a estar con ustedes aquí a compartir, de Carlito Silva. O sea, de veras, de los fundadores de Guanajuato 2000, yo lo conocí hace 24 años, cuando comenzó Guanajuato 2000, que me invitaron a participar, y de verdad me caía tan bien, y de veras, o sea, pues te sorprende porque pues no era una persona que estuviera enferma, que se fuera deteriorando, no era una persona a lo mejor que ya era muy avanzada en cuanto a su edad, cosas pues que llegan a suceder. Pues simple y sencillamente yo le vendí este último coche que él tenía, yo se lo vendí, yo se lo fui a entregar hace unos meses y desayunamos juntos, platicamos, siempre vacilábamos porque era muy vacilador también y nos gustaba pues estar ahí vacilando, y de repente, amado, ya no está. O sea, ya no está. Y eso duele, ¿no? Y aunque en el fondo sabemos las promesas de Dios, duele la separación. Duele el que ya no lo voy a ver, o que ya no lo puedo abrazar, que ya no puedo platicar o reír con él, etcétera, ¿no? Y eso es parte de que, aunque no nos guste, de todas maneras es parte de la humanidad. Porque ¿cómo va a haber resurrección si no hay muerte? ¿Cómo vamos a estar en la presencia de Dios si no podemos estar en este cuerpo mortal? Porque es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, dice la palabra. Entonces es parte. Y lo que vamos a leer aquí, en mi opinión, es una clave, o es una manera muy importante en que el apóstol Pedro escribe y enseña algo que tenemos que considerar para nuestra manera de vivir, para nuestro ser. Así es que vamos a leerlo. Es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y lo vamos leyendo y vamos meditando un poco en ello. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Voy a volver a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Me detengo ahí. Dice así a los cristianos, porque las cartas fueron escritas para los creyentes. Y dice así: como todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. Y dice que pertenecen a la vida y a la piedad, dos cosas. Entonces la primera dice la vida. Yo le pregunto a usted, ¿quién es la vida? Cristo es la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es un concepto, es una persona, es Dios. Es Jesús, yo soy la vida. Entonces dice a la vida y luego dice y a la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es un estilo de vida.
Es una manera de ser, de pensar, de vivir una vida piadosa. A eso se refiere. Entonces habla acerca del cielo y de la tierra, como todas las cosas que nos han sido dadas. Habla acerca de todas las cosas que pertenecen, a la vida, o sea, a lo espiritual, a las cosas del cielo y a las cosas de la tierra. Se refiere a eso. Entonces, obviamente, yo le decía, claro que el cristianismo es la preparación. Es que nosotros estemos listos para partir, es que estemos, ¿verdad?, en la condición correcta para cuando Dios nos llame, que no sabemos el día, ni la forma, ni la manera en que Dios nos va a llamar. No sabemos, pero Dios nos va a llamar. Y entonces todos los que nos vamos a ir a rendir cuentas al Señor, porque también es importante que lo entendamos. Somos responsables. Y ahora, todo eso que Dios nos ha dado, pero en esta tierra, en lo que eso sucede, que no sabemos cuándo, no sabemos cómo y no sabemos de qué manera, o sea, no sabemos nada de eso. Bueno, en el tiempo que estamos aquí, pues todos queremos estar bien, todos queremos prosperar, todos queremos ser bendición, todos queremos ser luz, todos queremos ser sal, todos queremos tener una buena vida en esta tierra y que podamos también aportar algo, dejar un legado, dejar una estela de bendición en esta tierra. Es lo que la mayoría de nosotros queremos. Y no le hablo solamente de los creyentes, esto todo el mundo lo quiere. Pregúntele a un ateo si quiere que le vaya bien, pues le va a decir que sí. Pregúntele si quiere tener éxito, le va a decir que sí, aunque no cree en Dios, porque esa es la naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tenemos ahora la ventaja de conocer a Dios y de poder caminar en eso. Entonces dice que todas las cosas que pertenecen a lo espiritual y a lo natural, todas las cosas que pertenecen a las cosas del cielo y a las cosas de la tierra, dice que ya nos han sido dadas. Está hablando en un sentido del pasado, ya nos fueron dadas. No dice que nos van a ser dadas, dice que ya nos fueron dadas. Por eso Jesucristo, antes de expirar en la cruz, cuando fue crucificado, Él dijo una frase, y la frase fue: consumado es. ¿Es correcto o no? Sí. ¿Qué quiere decir? Acabé la obra, hice lo que tenía que hacer, ya cumplí mi parte. O sea, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer y entonces consumó lo que Dios le mandó a hacer y expiró. A los 3 días sabemos que resucitó. Sin embargo, ahora nosotros, usted y yo, todas esas cosas que Jesús ganó en la cruz para nosotros, las del cielo y las de la tierra, ya nos fueron dadas. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder. Yo le pregunto, ¿quién es el divino poder? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te haces creyente, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar en ti, ¿o no dice la Biblia eso? ¿No dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora ahora en nosotros? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Pues nos habla, nos guía, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos consuela, nos fortalece, etcétera, etcétera. La obra de Dios a través de su Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces ahora a mí ya me han sido dadas, a ti ya te han sido dadas todas las cosas que pertenecen a los cielos y a la tierra. Todo lo espiritual y todo lo natural nos ha sido dado ya por medio del Espíritu Santo. ¿Vamos bien o no? Entonces ya el Espíritu que mora ahora en nosotros, dice por su divino poder, pero hay un medio, dice mediante el conocimiento, o sea, el conocimiento es fundamental, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso, amado, es tan importante que comprendamos la grandeza de leer las Escrituras, de meditar en la Biblia, de ser lectores de la palabra, de aprender la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce a Dios. ¿Vamos bien o no? Ahora, la razón de la Escritura es que usted aprenda a pensar como Dios piensa. Si hablamos de temas, el tema que quiera, ¿de qué hablamos? Del divorcio, hablamos del dinero, hablamos del tiempo, hablamos de la tristeza, hablamos de la amargura, hablamos de la autoridad, hablamos de la política, de lo que usted quiera, está en la Biblia. Y aquí podemos saber qué dice Dios de las cosas. ¿Vamos bien o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas esas cosas nos han sido dadas, lo que está en el cielo y en la tierra, por medio del Espíritu Santo, pero en medio es el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. De manera, mi amado, que yo le animo que si ha dejado la lectura de la palabra, se deje de cosas y empiece a retomar la escritura. ¿Por qué? Porque no podemos caminar en ignorancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar sabiduría. La palabra de Dios nos va a dar inteligencia. Dice la Biblia que estamos limpios por su palabra. La palabra de Dios nos habla de los caminos de Dios, nos habla acerca del corazón de Dios, nos habla acerca de los propósitos de Dios, nos habla acerca de quién es Dios, nos habla acerca de lo que le gusta a Dios y de lo que le disgusta a Dios. Y entonces cuando tú conoces la palabra, conoces a Dios y aprendes a pensar como Dios piensa. Y en ese sentido, tus decisiones van a ser más acertadas. ¿Vamos bien? ¿No le oigo? Sí. ¿Sí está aquí o no? Porque no se aproveche de que está oscuro, Ok, entonces, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Gracias. Ahora, precioso, diga conmigo, precioso y grandísimo. La palabra nos habla de un montón de promesas que hay en todos los sentidos para tu vida y para mi vida. Promesas que tienen que ver con la salud, promesas que tienen que ver con la bendición en todos los sentidos, promesas que tienen que ver con el perdón, con la vida nueva, con la vida eterna. O sea, Dios promete cosas y eso es bueno, pero es importante que tú comprendas que cada promesa que hay en la Biblia tiene una demanda de una acción. ¿Vamos bien o no? Sí. Es como yo decir, ¿sabes qué? Yo te prometo que si tú haces tal cosa, entonces yo te voy a dar esta otra cosa. Entonces esa promesa, aunque yo te la voy a dar, está condicionada. ¿Vamos bien o no? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tiene hijos sabios, pero Dios no tiene hijos consentidos. Entonces, ¿por qué hace Dios eso? Porque Dios quiere formar el carácter de nosotros. Imagínate que nos dieran todas las cosas sin demandarnos nada. Pues, ¿qué sucede, por ejemplo, con un niño cuando todo se le da y no se le exige? Pues se vuelve un niño consentido, ¿es correcto o no? Sí. Se vuelve exigente, se vuelve grosero, se vuelve improductivo, va a caminar para ser un delincuente, piensa que todo lo merece, piensa que es especial, hace berrinches cuando las cosas no le salen como él cree que deben de ser o de salir. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia en Proverbios que los hijos consentidos son vergüenza de los padres. Y por eso la Biblia nos habla de una vara, una disciplina, porque la vara lo que hace es formar el carácter de los niños, es hacerlos comprender acerca de que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae dolor. Para eso es, para formar el carácter de ellos y que ellos puedan tener ese entendimiento. De manera que yo les digo a todos los que son aquí padres, sobre todo padres jóvenes que tienen hijos pequeños, que no dejen que sus hijos los gobiernen. Sus hijos no mandan, usted manda, usted es el legislador de Dios. Usted tiene que mostrarles el camino, les guste o no les guste, les parezca o no les parezca. Usted tiene que marcar el camino y tener un equilibrio entre la justicia y la bondad de Dios. Usted tiene que aplicar la disciplina cuando la tiene que aplicar, y aplicar el amor, aplicar el apapacho cuando lo tiene que aplicar. Pero yo veo, de veras, a veces yo voy en un centro comercial o en la calle y veo un chamaco que está ahí haciendo unos berrinches a la mamá y al papá y están ellos tan avergonzados que le dan lo que está exigiendo. No permita que eso suceda, porque no está bien. ¿Sí está aquí o no? Sí. Si no quiere tener dolores de cabeza en su vida, de veras, o sea, con los que son papás jóvenes, no permitan eso, porque no es sabio, no está bien. Mira, cuando mis hijos empezaron, porque eso es naturaleza humana, cuando mis hijos empezaron con esos rollos de querer hacerme berrinche, cuando estaban bebés, hasta bebés, le decía, ¿ya comieron? Ya. ¿Están hechos del baño? No. Ok.
préstamelo. Al baño. A ver, hijito de mi vida, ¿qué traes? ¿Quieres hacer berrinche? ¿Quieres llorar? Entonces me quitaba el cinturón y con la punta del cinturón, con la punta, ¡paz! Si sigues haciendo berrinche, te lo voy a dar. Ahí vamos para afuera otra vez y ahí vamos. Y empezaba otra vez. Otra vez me lo volví a llevar, o me la volví a llevar y lo mismo. Tercera vez, ya no había tercera vez. Porque no son tontos. ¿Sí estás aquí o no? Ya no había tercera vez. Cuando me quisieron hacer los berrinches en la calle, igual, en un centro como lo que fuera, a ver, ven así, con toda calma, ven, al baño. ¿Quieres llorar? Para ayudarte. ¿Quieres llorar? ¡Ey, no, papá! Ah, bueno, te vuelves a hacer berrinche, te lo doy. Así, mira, santo remedio. ¿Sí estás aquí o no? Y yo les digo esto y se los digo de corazón, sin ningún sentido de sentirme mejor que nadie. Nuestros hijos ya están grandes. El más chico tiene 25 años. Y le damos gracias al Señor porque nunca, y se los puedo decir así, nunca nos han levantado la voz, nos han gritado, nos hicieron berrinches, se pusieron rebeldes, se pusieron groseros, nos asaltaron la puerta. Nunca. Nunca. Si nosotros llegábamos, por ejemplo, ellos estaban viendo un programa, una película, y ya veíamos que eran las 9 de la noche, hijos, apaguen la televisión, porque ya es hora. No me discutían, no me decían, solamente se levantaban, apagaban la televisión, nos daban nuestro beso, los bendecíamos y se iban a dormir. Y eso fue un descanso para nosotros. ¿Sí estás aquí o no? Pero tuvimos que aplicar las cosas. Entonces, amado, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero también es importante que tú y yo comprendamos que Dios nos va a enseñar cosas y que a veces no van a ser muy fáciles de hacer o muy cómodas para nosotros, pero siempre nos van a llevar a bendición. Las promesas de Dios siempre van a conllevar una demanda de parte de Dios, porque la demanda te va a hacer que te esfuerces, la demanda te va a llevar a acciones, la demanda va a hacer que desarrolles tu fe, porque la fe sin obras está muerta. La fe sin obras no es fe. Decir creo, hasta los demonios lo dicen y tiemblan. Pero la verdadera fe es una en la que tú y yo caminamos en obediencia, en entendimiento, en sabiduría. Dios dice a la derecha, le doy a la derecha. Dios dice a la izquierda, le doy a la izquierda. Y como hago lo que Dios dice, entonces las promesas grandísimas y preciosas se van cumpliendo en tu vida. Tú mismo las vas provocando, las vas trayendo. ¿Ok? ¿Sí estamos viendo o no? Sí. Ok, entonces sigue diciendo, para que por ellas, por esas preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas, por ese poder, ¿verdad?, de parte de Dios, el Espíritu Santo, dice, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Participante, díganme yo, participante. Es como si yo tuviera aquí un pastel y entonces corto unas rebanadas y le doy a ustedes menos a usted, le doy a todos menos a usted. La pregunta es, ¿usted sería participante del pastel? No. Entonces ser participante es aquel que toma, aquel que participa, ¿verdad? Entonces, eso es, dice, para que por él, o sea, esas promesas, lo que es que podamos tomar de lo que Dios tiene, de lo que Dios es, de lo que Dios da, de lo que Dios reparte, de lo que Cristo ha ganado. Entonces tú y yo no vivamos solamente de ilusiones, no vivamos solamente de lo que vi allá, o de lo que oí por allá, o de lo que me platicaban por acá, de lo que Dios está haciendo con aquel, y de lo que Dios ha hecho con aquel, y del milagro que Dios le hizo a aquel. No, amado, esto es para todos. Porque todos somos hijos, ¿no? Entonces esto es para todos, pero es importante que comprendamos lo que estoy diciendo, el conocimiento acerca de Dios, lo que tengo que hacer, porque el conocimiento me habla del qué, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién de las cosas. Cuando yo entiendo eso, entonces si Dios dice a la derecha, pues simplemente voy a la derecha. A veces no me va a gustar, pero los que tenemos hijos, como les estoy platicando, que muchos de ustedes los tienen, pues a mis hijos no les acomodaban muchas cosas. ¿Tú crees que a mis hijos les acomodaba que les mandara a hacer su cuarto? Pues parecía ahí que a veces parecía que había explotado ahí una bomba.
De veras, si ya estoy hablando de ya adolescentes, ya cuando éramos adolescentes. Un reguero que tienen los cuates. Y luego los ponía a hacer su cuarto y no crees que me decían, ay sí papá, claro, ¿cómo? O les decía yo en la mañana, hoy en la mañana, cuando los levantaba para ir a la escuela. O sea, sonaba el despertador a las 6 de la mañana y ahí iba yo a levantarlos. ¿Y tú crees que cuando les tocaba ir, hijos, ya, ay, se levantaban así como si estuvieran drogados? No, hermano, ay sí papá, ¿cómo no? Claro, ya me andaba. Hijo, yo pensé que a lo mejor no te habías despertado. No. Era una lucha. Bueno, ya les hablé, ya y me voy y ya empiezo y luego regreso y siguen acostados. Porque luchamos, ¿es correcto o no? Luchamos con cosas. Entonces, yo no sé si lo dije la última vez que vine aquí, pero tenemos que entender que no todo lo que te agrada te conviene. Es más, te voy a decir algo que es importante. A veces la bendición en realidad se vuelve maldición para la gente. Y a veces lo que consideramos maldición, o sea, me refiero a tiempos adversos, difíciles, complicados, lo que ahorita estaba diciendo Rocío, a veces son motivos para recibir bendición. Porque en los momentos a veces cómodos y fáciles nadie se esfuerza, nadie busca a Dios. Decía el salmista, ¿verdad? No me des más de lo que necesito porque pues a lo mejor me olvido. No me des menos de lo que necesito porque a lo mejor blasfemo. O sea, manténme con el pan necesario. ¿Sí vamos o no? Entonces es parte, Dios está formando tu carácter, Dios está formando nuestro carácter. Entonces Dios quiere hacernos participantes de esa naturaleza divina. Y fíjate lo que dice: participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, dicho de otra manera, Dios me ha dado, voy a hablar en primera persona, Dios me ha dado todas las cosas espirituales y naturales o terrenales. Pero es importante que yo sepa que eso viene por la manifestación del Espíritu Santo. Pero es necesario que yo conozca quién es Dios, que yo conozca acerca de los caminos de Dios, y eso viene a través de las Escrituras. Para que entonces yo, conociendo esas Escrituras, voy a poder cumplir las demandas de las promesas. Voy a saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, de qué manera me debo de comportar. Entonces cuando yo hago eso, entonces me hago participante de esas promesas. ¿Vamos bien? Ahora dice, todo esto sucede porque huimos de la corrupción que hay en el mundo. Entonces el mundo, amado, siempre te va a estar o nos va a estar tratando de convencer, tratando de llamar, tratando de jalar. Así es el mundo. Por eso Dios dice ahí en primera de Juan, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí vivimos en un mundo, y el mundo te habla acerca de cosas como lo importante, lo importante son los títulos, lo importante es el reconocimiento, lo importante son los aplausos, lo importante es la fama, ¿sí me explico? O sea, estamos con tantos engaños de tantas cosas que nos distraen de lo que verdaderamente es importante. El mundo está ahí, hay que usar el mundo y hay que usar las cosas, pero ahorita están y mañana no están, y hay que usarlas y desecharlas. No vivir para las cosas, usar las cosas. Por eso Dios, cuando establece el diezmo y la ofrenda, lo hace para que ese Dios que se llama dinero, o ese Dios que se revela como Mamón, sea un Dios que nosotros hacemos que doble sus rodillas. Y cuando venimos a dar el diezmo y la ofrenda, le estamos diciendo a ese Dios que Él está para servir a Cristo. Por eso, amado, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y lo soporta. Yo le digo a la gente, cuando amamos, por ejemplo, amamos el dinero, todo lo sufrimos, todo lo creemos, todo lo esperamos, todo lo soportamos por dinero. Entonces no puede ser así. O sea, el dinero es importante, claro que es importante, lo queremos, por supuesto que lo queremos, lo necesitamos, claro que lo necesitamos, pues es parte de la economía, se mueve con el vender y comprar, es parte de la vida, pero no es la razón de la vida. No es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida es Cristo.
¿Por qué? Porque lo más importante que yo tengo es mi eternidad, no tengo otra cosa más importante. Y lo que debo de hacer es precisamente guardar mi corazón en ese sentido. Ok, ¿quedamos o no? ¿Sí está aquí? Sí. Ok, entonces habla acerca de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es descomposición. O sea, la corrupción es un estado de pudrición. Es como cuando una fruta está bien y se empieza a pudrir, se echa a perder. Entonces la corrupción es eso, de pasar de un estado correcto a un estado incorrecto. De algo que está bien a algo que ya está mal. Y el mundo o el sistema de este mundo que busca el aplauso, que busca la fama, que busca el dinero, que busca el reconocimiento, todos esos muchachitos, chiquillas, jovencitas que se desvisten en el internet y que ganan un montón de dinero porque es real, ganan un montón de dinero por un montón de gente mañosa que quiere verles los cueros y entonces paga para verles los cueros, ¿verdad? Y entonces ellas piensan que son exitosas y viven en un engaño. ¿Si estás aquí o no? Porque cuando el tiempo pase, todo va a traer un resultado, todo va a traer un fruto. Entonces es importante que nosotros, por eso Dios nos hace sabios para decir esto sí, esto no, esto es correcto, esto no es correcto, esto es conforme a Dios, esto lo desecho. O sea, para que caminemos en este mundo de esa manera, de una manera sabia, porque nada más tenemos una vida que podemos vivir. Y entonces dice que huimos de la corrupción que hay en el mundo y luego dice a causa de la concupiscencia. Diga conmigo, concupiscencia. No le vaya a poner a su hija ese nombre, porque no es un nombre para persona. Concupiscencia quiere decir un deseo desmedido de bienes materiales o deseos sexuales fuera de todo orden. Esa es la concupiscencia. ¿Sí? O sea, quiero tener dinero, pero no me importa el medio. Quiero disfrutar del sexo, pero sin compromiso. Y ese es el problema que hay. Entonces así se corrompe la sociedad, así se ha corrompido la gente, así corrompen a los muchachos, así se corrompe la juventud, así se corrompen los políticos, así se corrompen las personas que están en autoridad, por la codicia, por el dinero, porque no entienden que hay algo más allá que simplemente un coche nuevo, una casa bonita. Esas cosas son solamente temporales. Y eso pasa y pasará y toda la vida será así. Todo lo que tenemos, por ejemplo, el día que uno ya no esté, ¿qué va a suceder? ¿Qué hacen con las cosas del muertito? Bueno, usted véame. ¿Ve este traje? Era de un muertito. ¿De veras? Me lo regaló un pastor. Me dice, fíjate que tengo ahí un traje que era de mi papá y pues más o menos estaba como tú. ¿Lo quieres? Pues échamelo. Me lo trajo, le hice unos ajustes, ¿verdad? Porque el muertito estaba grande, más grande. Y lo llevé al sastre, me lo ajustaron y mire, gloria a Dios. A lo mejor era su favorito, a lo mejor el que no se ponía más que, porque así pasa, ¿verdad? No uses la vajilla, está guardada. No se vaya a desgastar. No pongas el mantel en la mesa, porque ¿cómo? Se vaya a ensuciar. No te sientes en la sala, porque ¿cómo? La vayas a apestar. O sea, yo digo, ¿le quieren dejar las cosas nuevas al anticristo entonces? ¿O cómo? No, amado, las cosas hay que usarlas, hay que gastarlas. ¿Estamos aquí o no? Sí. Hay que gastarlas, porque el día que te mueras, mira todos tus trajes, tus pantalones, todos tus chones los van a quemar. Esos no creo que nadie los quiera, ¿verdad? Los van a quemar tu ropa interior. Ahora, yo tengo mi carrera, tengo mi diploma, mi título, tengo algunos reconocimientos de cursos que he dado o de eventos que he ido, y ahí están, y se ven bien bonitos. Pero mira, si yo ya no estoy, ¿qué crees que van a hacer mis hijos? Ay, pues eran de mi papi, los vamos a guardar en esta cajita. A lo mejor fue el diploma del papi, ¿verdad? Pero cuando vengan mis nietos, entonces, ¿qué van a hacer mis nietos? Ay, echa a la bodega todo eso. También hay el diploma del abuelo, pues ya para qué lo queremos. Ay, mejor ahí ponemos otro cuadro de otra cosa. Y cuando vengan los bisnietos, echa para afuera toda esa basura, hombre, ¿para qué queremos todo eso? Ya ni sirve. ¿O no?
angustia, ¿no? Y se van a repartir tus bienes. Y trabajaste lo que quisiste, hiciste y acumulaste para que se lo gaste quién sabe quién. ¿Estás aquí? Así es que dejémonos de rollos. Seamos sabios, ¿entendidos? Las cosas son para usar. Las personas son para amarse. Nuestra vida es para servir a Cristo. Y tenemos que prepararnos. Vamos a entrar en esta parte y vamos a terminar un poquito después, pero dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando no hay orden en la mente, hay concupiscencia. Y cuando hay concupiscencia, se van a echar a perder las cosas. Todo tiene un propósito, todo tiene un diseño, todo tiene una razón y un funcionamiento. Por ejemplo, este micrófono que traigo en la mano tiene un diseño. Hay otros que son diferentes, son más chicos, más largos, cuadrados, etc. O sea, y cumple un propósito, ¿no? Pues el propósito, el diseño y el propósito de este micrófono es para lo que ahorita lo estamos usando. Pero yo no puedo usar este micrófono para clavar un clavo, porque no estaría cumpliendo el propósito. Entonces, por eso es importante que comprendas que todo en la vida tiene un diseño y un propósito. Que el matrimonio tiene un diseño y un propósito. Que la paternidad tiene un diseño y un propósito. Que la administración tiene un diseño y un propósito. Que el cuerpo físico tiene un diseño y tiene un propósito. Que todas las cosas tienen eso en nuestras vidas, y ser sabio es saber usar las cosas en la forma, en el tiempo, en la manera que Dios nos enseña en su palabra. Por eso es tan importante que no suelte la palabra, esfuércese, lea la palabra y va a ver cómo su vida va a empezar a tomar un giro maravilloso. Versículo 5. Ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo. Palabra diligencia quiere decir hacer las cosas con interés, con esmero, con rapidez, con eficacia. Diga conmigo diligencia. Por esto mismo, o sea, por lo que ya les acabo de decir, dice el apóstol, por lo que les acabo de explicar acerca de la corrupción, acerca de las cosas que Dios ya les ha entregado, acerca de las promesas, acerca de todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Por esto que les acabo de decir, pongan toda diligencia. O sea, pongan esmero, pongan dedicación, pongan interés, pongan rapidez, pongan eficacia, valoren lo que tienen. De veras, valoren lo que tienen, porque es importante que no menosprecien la mesa de Dios. De veras, de veras. Mira, no soy nuevo en esto, ya tengo 36 años de cristiano. De pastor tengo 30 años y de casado también 30 años. O sea que nos casaron y nos aventaron a la olla. Ni modo de darle. Y ¿sabes qué? Hemos conocido y visto un montón de historias, un montón de vidas, un montón de situaciones. Y la mayoría de los hermanos, de los cristianos que yo veo que fracasan, que tienen problemas, que no cambian, que siguen en las mismas, ha pasado 20, 25 años que los conozco y siguen en lo mismo todavía. Siempre batallando, siempre con problemas, siempre con enfermedades, siempre que no les alcanza, siempre con problemas con los hijos, siempre con problemas en el matrimonio. Es por esto. ¿Por qué? Y yo le digo esto a mi congregación. ¿Sí me deja que le hable como si le hablo a mi congre? Sí. Yo le digo a mi iglesia, miren, todos ustedes van al cine y llegan temprano. A la escuela llegan temprano. Al trabajo llegan temprano. Y a la iglesia llegan tarde. Entonces como que no está muy equilibrado el entendimiento ahí. Porque si la vida eterna tiene que ver con las cosas de Dios, lo más importante para mí deberían de ser las cosas de Dios. ¿Es correcto, no? Sí. Yo tengo 30 años de pastor. Y yo se lo digo así, de veras y sin ninguna actitud de presunción. Yo no falto a la iglesia. Yo le digo a la gente, a ver, usted dígame, ¿yo soy el pastor porque estoy
¿O estoy porque soy el pastor? Otra vez, ¿yo soy el pastor porque estoy? ¿O estoy porque soy el pastor? Pues yo soy el pastor porque estoy, porque siempre he estado, porque cuando nadie quiere ir, yo sí iba, porque cuando nadie quería hacer, yo sí estaba, porque cuando todos llegaban tarde, yo llegaba temprano, porque cuando todos despreciaban, yo apreciaba, porque yo servía a Dios. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues cumple sus promesas. Entonces ahorita estoy porque, o sea, soy el pastor porque estoy, y ahora como ya soy el pastor, pues estoy. Entonces, pues es parte. Ahora, lo hago con amor, claro, lo hago con cariño, por supuesto. Amo al Señor, no lo hago porque me paguen. El diezmo y la ofrenda son voluntarias. Si la gente lo quiere hacer por su fe, que lo haga, y si no lo quiere hacer, pues que no lo haga. Pero algo que he visto es la mano de Dios, siempre. Siempre. Con, sin o a pesar de. Dios es fiel a sus promesas. ¿Esto está aquí o no? Sí. Por eso, amado, es importante estas cosas. No se deje engañar. Ponga diligencia, así como se esmera en el trabajo, se esmera en la escuela, y se esmeran por los títulos, y se esmeran por las cosas de este mundo, esmérense más por las cosas de Dios. Y aquí ya nos empieza a decir claramente a qué cosas. Y vamos a entrar en esta parte. ¿Qué dice? Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. Eso es lo que debemos de vivir. Esa es la instrucción. Ahorita le voy a decir por qué es tan importante esto. Ahora comienza diciendo, añade a tu fe. O sea, ya tienes fe, ya decidiste poner tu fe en Dios, ya en Cristo, ya le entregaste tu vida por la fe, ya lo reconociste como Señor por la fe. Ok, qué bueno, ya eres salvo, qué bueno. Ahora, lo que tienes que hacer es añadir a esa fe que tienes ahora, virtud. Y no, la virtud no es más que la decisión habitual de hacer el bien, de crear un efecto positivo en esta vida. Te lo voy a decir de otra manera: ser excelentes en las cosas que hacemos. ¿Estamos bien o no? Yo le digo a la gente, mira, si aquí fuera a venir el presidente municipal a la congregación un domingo, todos estaríamos pero bien guapos, puestos, animados, todo en orden, temprano, ¿cierto o no es cierto? Y si viniera el presidente de la República, pues más que el presidente servimos en este lugar. A Dios mismo, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Y en nuestra capacidad vamos a darle lo mejor que podamos. Pero debes añadir a tu fe virtud, la decisión de ser bendición para los que te rodean, la decisión de ser un bienhechor, de ser una persona que aprecia, que valora a las personas, que es agradecido con las cosas. A veces nos comportamos como, he visto unos videos por ahí que de repente me encuentro en el internet de muchachitas, ¿verdad? Que pues se ven guapas, digo se ven porque están maquilladas, no sé después, ¿verdad? Con eso de todo lo que hay, he visto unos videos de unas chinas que se quitan el maquillaje y Padre Santo, dices, Dios del cielo, pero ayúdame, ¿verdad? Porque esas no se maquillan, se disfrazan, de veras. Ahora, pero esas muchachitas hacen videos en donde ellas, no, es que para el hombre que me pretenda, y empiezan a sacar una lista de cosas. Yo me acuerdo cuando estaba joven, que no tiene mucho, yo estuve en una escuela bíblica ya en la amistad cristiana con los doctores y platicábamos luego con los compañeros y las chicas ahí, éramos unos muchachos y del matrimonio, ¿no? De que cómo te gustaría la mujer, ¿no? De con la que te quieres casar y el hombre, ¿no? Y luego les preguntaba a las muchachas, ¿no? Y oye, ¿qué te gustaría cómo fuera tu esposo? Y, no, pues empezaba, no, pues trabajador, no, que ame al Señor, no, que detallista, no, que le doy una lista, de veras. Y yo les decía, oye, Cristo ya vino y se fue, ¿eh?
Y esos videos que les digo que me he encontrado en alguna ocasión, estas muchachas hablan de wow, que era el super wow, ¿no? Y ha habido gente que ha hecho comentarios de esos videos y dice, bueno, y tú exiges, pero ¿tú qué das? O sea, ¿sí me explico? O sea, porque en realidad pues el matrimonio es recíproco. Yo le doy aprecio, ella me da aprecio, yo le doy respeto, ella me da respeto, yo le doy atención, ella me da atención, yo le doy amor, ella me da amor. ¿Sí me explico? O sea, es una situación así, porque es una cosa de entendimiento. Pero cuando alguien se para en la posición de, ay, no, es que debería, ay, es que hace mucho calor, ay, es que hace mucho frío, ay, es que pues suelta los billetes y compramos el aire acondicionado. Porque así, de veras. Entonces imagínate, cuántas cosas no sabemos, no nos damos cuenta, que hay lugares en donde el evangelio, por ejemplo, está prohibido, aún en estos tiempos. Y donde en la madrugada, escucha, en la madrugada, a las 3 de la mañana, bautizan a la gente escondidas. En el agua helada. Donde no tienen Biblias más que pedazos de hojas de Biblia. Donde los persiguen, donde tienen que estar escondiéndose para juntarse a alabar a Dios juntos. Y nosotros, amados, ¿cuántas bendiciones tenemos? Por eso añade a tu fe virtud. Si una persona que seas bendición, que inspires a los otros, que vean en ti un compromiso, que vean en ti un aprecio por los demás, que vean en ti que siempre tienes la actitud de aportar lo bueno. Y luego sigue diciendo, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. No es otra cosa más que preparación, capacitación. Aquí hay clases, métete a las clases. Si te recomiendan un buen libro cristiano, el pastor dice, ¿saben que este libro se lo recomiendo? Compra el libro, lee el libro, siempre busca mejorar, siempre busca aprender, siempre busca crecer, siempre busca ser una persona que no se quede ignorante, porque el ignorante es el peor enemigo que tenemos, la ignorancia. O sea, el que no sabe es como el que no ve, no sabe en qué tropieza. Entonces, el que tú conozcas es importante, te prepares, lo que hagas también, no nada más en la iglesia, lo que hagas, hazte el mejor o trata de buscar ser el mejor en lo que haces. Llega temprano, vete después, camina una milla más, haz una llamada extra, camina y empieza a desarrollarte en ese conocimiento, en esa capacitación, en esa preparación. ¿Vamos bien? Sí. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento el dominio propio es la capacidad que tenemos de controlarnos ante las circunstancias de las emociones. Y el dominio propio también lo habla la palabra cuando habla acerca de los frutos del Espíritu. Habla acerca dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. Estoy muy enojado, pero no me suelto, no vocifero, no exploto. Ahora, eso va a venir en virtud de tu comunión con Dios y de la sensatez. Porque mira, culturalmente tenemos el problema de que cuando alguien nos dice algo, nos enojamos. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando alguien muchas veces nos hace un comentario, nos dice algo, nos hace una observación, es porque está viendo que no nos vemos bien, o que lo que estamos haciendo no está bien, o no es correcto, o nos va a causar una situación, algo malo. Pero el problema es que luego nos defendemos. Luego nos enojamos, luego, tú también, mejor cállate, porque me explico y empezamos con esas cosas. ¿O no? El dominio propio es, escucha, piensa y luego hablas. Ese es el dominio propio. Y eso te lo da la comunión con Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Y entonces seguimos al conocimiento, dominio propio, paciencia, conmigo paciencia. Ahora quiero decirle que esa palabra de paciencia
Nosotros la traducimos o la interpretamos como sentarnos a esperar. Esa palabra no quiere decir eso. En Hebreos, en el capítulo 12 de la carta de los Hebreos dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Esa palabra de paciencia quiere decir resistencia. ¿Qué quiere decir? O sea, es la capacidad de seguir caminando. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir? Llueva, truena, relampaguea, nos critican, nos odian, no nos aprecian, no, lo que tú quieras, tú sigues caminando, tú sigues adelante, tú no te detienes. Que te aman, que bueno, que si te odian, pues ni modo, ellos se lo pierden, porque esa es la paciencia. Entonces lo que está refiriendo aquí es esa actitud que debemos de tener. Ya pusimos las manos en el arado, ya Jesús es el Señor, entonces tenemos que caminar y tenemos que desarrollar la resistencia, la paciencia. Es como aquella historia que cuentan, ¿no?, de aquellos cristianos que hay bueno, voy a decirlo así para que quede más claro. En la carta a los Romanos hay un verso que todos usamos para compartir de Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí se acuerdan de ese o no? Sí. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de la iglesia primaria o primitiva, como le dicen, había persecución de los romanos hacia los cristianos, porque Herodes y el gobierno romano tenía miedo de un levantamiento. De hecho, los mismos judíos esperaban un libertador, pero ellos pensaban que era como un revolucionario, que los iba a quitar de la opresión de Roma. Pero el libertador era un libertador que iba más allá de algo físico, que era algo eterno, espiritual, Cristo. Y entonces, cuando Jesús se va y comienza la iglesia, viene el Espíritu Santo y empieza la iglesia, y entonces empieza la gente a convertir a Cristo, había persecución. Y entonces los cristianos de aquel tiempo, había unos lugares que llamaban las catacumbas, que eran como túneles de la ciudad que había, y se escondían ahí para alabar a Dios. De hecho, el pececito ese que ustedes ven a veces en los carros, ¿sí han visto gente que tiene un pez? Que hay gente que debía traer un tiburón o una piraña, pero trae un pez. Ajá. Ese pececito en aquel tiempo simbolizaba a los cristianos, pero era una clave. Por ejemplo, yo llegaba con Pepe, yo no sabía si él era creyente o no, y entonces yo dibujaba un pez. Y su reacción me hacía ver si él era creyente o no era creyente. Entonces yo con ese pez le estaba diciendo que yo era creyente. Y si él dibujaba el pez, entonces éramos hermanos. ¿Vamos bien o no? Entonces, cuando la iglesia se escondía, y a veces los pescaban los romanos, llegaban los soldados romanos a los lugares y entraban. Como la Gestapo, no entraban, como la KGB, entraban a los lugares para arrestar, para ejecutar a los cristianos, y entonces ellos le daban a los que estaban reunidos una oportunidad. Si niegas que Jesús es el Señor, te perdonamos la vida. Eso sí hay cristianos, lo veas. Niega a Jesús como Señor y te perdonamos la vida. Por eso ese verso a lo que se refiere es a eso. Si confesares con tu boca que Jesús es Dios, o sea, a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier cosa. Y había, por supuesto, cristianos que decían, no, pues Jesús es mi Señor, y al Coliseo. Hacer espectáculo, a darles muerte con los gladiadores o con los leones. Y era así, amados, la situación. Cuentan la historia de unos soldados en un país comunista que llegaron a una iglesia cristiana y llegaron con las armas y entraron a la fuerza y dijeron, a ver, ¿cuántos de aquí son verdaderamente cristianos? ¿Cuántos de aquí? No, pues hay unos medio dudando y otros medio levantando la mano, y les dijeron, les vamos a dar la oportunidad de que todos los que nieguen a Cristo se pueden ir.
Y no, pues ya salieron 2, 3, 4, ¿verdad? Ahí, no digo nombres, pero... ¿Y ustedes qué? Les dijo, pues nosotros aquí estamos porque Cristo es nuestro Señor. Y dejaron las armas y dijeron, hermanos, nosotros también somos cristianos. Vamos a alabar al Señor, los verdaderos cristianos. Así es que ser cristiano no es fácil, amado, ni tampoco es cómodo. Y vamos a entrar a la última parte entonces, que dice, añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, que es misericordia, que es amor por el prójimo, y a la piedad, perdón, afecto fraternal, amor de hermanos, un amor que debemos de tenernos, de apreciar, de entender que nadie es mejor, que nadie vale más, que no tiene que ver la casa, el coche, el trabajo, el dinero. ¿Qué importa? La misma sangre se derramó por todos, ¿o no? El mismo Dios es para todos, la misma Biblia tenemos todos, el mismo Espíritu Santo lo poseemos todos. Entonces aquí debe de haber un amor fraternal, un amor de hermanos, un comprendernos que somos familia de Dios. Y claro, con sus defectos, con sus virtudes, y a veces hay diferencias porque hasta en la casa con los hermanos de la carne también a veces hay diferencias, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hijos se enojaban o se peleaban, etcétera, etcétera, pero ya a la vuelta de la esquina ya se habían olvidado el problema? Y al afecto fraternal, amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree y todo lo soporta. Y habla acerca de poner el amor primero como fundamento, la fe. Y como si fuera el adorno principal o la cereza del pastel, el amor. Y estas instrucciones que Dios te da tienen un propósito para la eternidad. Vamos a terminar. Y dice, sigue diciendo, estamos en el versículo 7, y vamos a leer el 8. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no las considera, el que no las practica, el que no las vive, el que no le interesan, el que no les pone diligencia, el que no les pone importancia, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Añadiendo a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal no caerás jamás. Estás tan ocupado en lo importante que lo relativo o lo que no es importante pasa porque no tiene peso. Y termino con esto, porque de esta manera, no de otra, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué impresión! De veras. Cuando oigo los funerales y he podido hablar, cuando no era pastor trataba de evitarlos. No me gusta. Digo, ¿a quién le gusta? Ver llorar a la gente, ver sufrir a la familia. Pero cuando no era pastor trataba de escabullirme, por decirlo así. Pero cuando ya fui pastor, pues no me queda de otra. Ahora voy, ahora entiendo muchas cosas y
también sé que son oportunidades. Cuando la gente muere, yo le digo a los asistentes, señalo el lugar donde está el cuerpo. Esta es la razón. Este es el motivo por el cual les insistimos que busquen a Dios. Porque ahorita está Él, pero el día de mañana puede estar usted. Esta es la razón. No hay otra cosa más importante. El dolor más grande que experimentamos es perder a quien amamos. El temor más grande que el hombre tiene es morir. Cuando el hombre está en el lecho para partir, tiene temor porque no sabe qué hay del otro lado, porque no tiene seguridad, porque duda aún cuando es cristiano de que su vida no fue lo que debería haber sido. Pero el error más grande es no estar preparados para partir. Ese es el error más grande que la gente comete. Porque como te digo, amado, aquí podemos obtener todos los aplausos y todas las cosas, pero todo eso no tiene ningún valor ni ninguna importancia delante del reino eterno de nuestro Señor. Tu vida es la ofrenda más grande para Dios. Tu corazón es la ofrenda más grande. Estas cosas son importantes porque esto nos va a permitir vivir. Imagínate si tú vives con virtud, respetas a la gente, ¿qué va a hacer la gente contigo? Te va a respetar. Si tú le das a la gente aprecio, amor, ¿qué va a hacer la gente? Te va a amar. ¿Es correcto? ¿No? Si tú eres una persona que bendices, pues eso. Entonces se vuelve una situación de bendición en esta tierra, una cosa recíproca, pero nos está preparando. ¿Por qué? Porque finalmente tú y yo somos el testimonio de Dios en esta tierra. No hay nada más cercano a Dios y a Jesucristo que los cristianos en esta tierra. No hay nada más cercano. Por eso somos el pueblo de Cristo. No somos perfectos, claro que no lo somos. Nos equivocamos muchas veces. Fallamos, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Pero yo creo que con un poco de dedicación, un poco de diligencia, con un poco de determinación, nuestras vidas pueden dar un giro para bendición y gloria de Dios. Y para bendición tuya y todos los que